Nadie esperaba que la verdadera magnitud del poder de este hombre fuera expuesta en público por las alas demoníacas abisales. Apenas hizo un movimiento, y aún así, incluso el llamado dios de la masacre quedó temblando de miedo, porque en ese instante, el otro bando se dio cuenta de que poseía las legendarias 7 alas. En la poderosa familia Elhim, el linaje más fuerte del continente, cada niño nace con un tótem alado, y cuanto mayor sea el número de alas, mayor será el potencial y el poder mágico que duerme en su interior. Pero en su vida anterior, el hombre al que llamaba su dios de la guerra, su padre, lo ocultó como un marginado sin alas, todo para robar el poder de esas 7 alas para sí mismo. Desde ese día, vivió bajo un desprecio y una humillación interminables. Sin embargo, Aster, sin saber nada de la verdad, entrenó en el arte de la espada día y noche para pagarle a su padre por haberlo criado, hasta que se convirtió en el espadachín más fuerte de la familia. Pero durante una misión, el escuadrón que Aster dirigía personalmente fue emboscado de repente sin ninguna razón, y la única persona que conocía su ruta era el padre que había dado la orden él mismo, arrastrando su cuerpo malherido hacia adelante. Aster se paró frente a su padre y exigió saber por qué lo había hecho, pero su padre lo miró con nada más que burla y desprecio. «Nunca fuiste más que una herramienta en mis manos, y ahora que ya no te necesito, por supuesto, te desecharé». En el momento en que escuchó eso, Aster dejó de dudar. Espada en mano, se lanzó hacia adelante como una flecha liberada del arco y cargó directamente contra su padre. Pero al final, todo lo que logró fue dejar un único corte en el cuello del hombre, porque ese hombre se había convertido hacía mucho en el ser más fuerte del continente. Para entonces, Aster ya estaba gravemente herido y su poder había disminuido drásticamente. Justo después de eso, 2 miembros de la familia Elhim se acercaron y lo ataron fuertemente con cadenas de magia. «Tonto, aún no lo entiendes. Basura sin alas como tú podría luchar toda su vida, y aún así no importaría». Aster fulminó a su padre con la mirada y exigió: «Si eso es verdad, ¿por qué trajiste a un niño sin alas como yo a esta casa en primer lugar?». Su padre se acercó a él con un rostro lleno de desdén. «Nunca esperé nada de ti. Desde el principio, lo único que siempre quise fue el poder de las 7 alas dentro de ti». Los ojos de Aster temblaron de pura conmoción. Lo habían llamado sin alas desde la infancia. Entonces, ¿cómo podría poseer las supremas 7 alas? Pero su padre solo continuó con esa voz gélida. «Tu madre fue útil al menos. Como mínimo, dio a luz a una semilla que llevaba el poder de las 7 alas para mí». Al oír eso, Aster perdió por completo el control y le rugió que le explicara qué significaba todo esto realmente. Pero antes de que pudiera obtener su respuesta, los 2 verdugos detrás de él ya habían levantado sus espadas sin piedad. Sin embargo, después de esa explosión de dolor insoportable, Aster se dio cuenta de que su conciencia no se había desvanecido. Pensó que debía ser alguna ilusión de la muerte, pero el frío glacial que lo carcomía demostró sin lugar a dudas que todavía estaba vivo. Y lo que lo sorprendió aún más fue que su cuerpo de alguna manera se había vuelto increíblemente pequeño. A su lado yacía una mujer cuyo cuerpo había perdido hacía mucho tiempo toda señal de vida. Sin perder un segundo más, Aster inmediatamente extendió su magia y exploró el área a su alrededor. No tardó mucho en sentir que un grupo de personas se acercaba a gran velocidad. En el momento en que se dio cuenta, el corazón de Aster se hundió porque si esto continuaba, probablemente terminaría cayendo en manos de ese hombre otra vez, al igual que en su vida anterior. Así que Aster luchó con todas sus fuerzas y se arrastró fuera del abrazo de la mujer muerta. Luego forzó los últimos vestigios de magia dentro de su cuerpo para moverse, arrastrándose hacia adelante con cada gramo de fuerza que le quedaba. «Duque el Hamid, juro que sobreviviré sin importar qué, y un día te haré pagar». No tenía idea de cuánto tiempo pasó. Todo lo que sabía era que su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo, y su mente se desvanecía lentamente en una neblina. Luego, cuando llegó el día siguiente, una figura finalmente apareció ante él. Se giró hacia el hombre alto detrás de ella y gritó: «Padre, mira, hay un niño aquí». El hombre tomó a Aster en sus brazos con el rostro lleno de confusión. Extraño, ¿por qué habría un bebé en un lugar como este? ¿Y cómo sobrevivió en un entorno tan duro? Cuando al momento siguiente, los ojos del hombre temblaron de repente porque notó un largo rastro de marcas de arrastre que se extendían a lo lejos. Cuando volvió a mirar a Aster, sus ojos ya estaban llenos de incredulidad. Este niño era simplemente incomprensible. Mucho tiempo después, Aster recuperó lentamente la conciencia y encontró una figura infantil de pie justo frente a él. Por un segundo, pensó que era uno de los ángeles de las viejas historias que venía a guiar un alma moribunda como la suya.
Pero al instante siguiente, la pequeña figura le agarró la nariz y esa repentina sensación de asfixia le hizo darse cuenta con absoluta claridad de que todavía estaba vivo. Cuando miró más de cerca, descubrió que 5 niñas pequeñas estaban reunidas a su alrededor, mirándolo desde todos los ángulos. Empezaron a tironear de sus brazos y piernas como si estuvieran peleando por un juguete. Al final, la niña mayor lo levantó en sus brazos. Aster todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero impulsado por puro instinto, se liberó apresuradamente. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, las 5 niñas se emocionaron aún más y lo persiguieron como locas. Al principio, Aster solo quería escapar de esas pequeñas manitas lo más rápido posible. Pero al segundo siguiente se disparó directamente hacia el cielo y saltó más de 100 metros de altura. ¡Maldita sea! Esto es malo. No puedo controlarlo. Voy a caer. Afortunadamente alguien se apresuró en el momento crítico y lo atrapó a tiempo. Y en el instante en que Aster vio claramente el rostro de ese hombre, su expresión cambió en el acto, porque ese hombre no era otro que el vizconde Hegfrid, un miembro de una familia secundaria de la casa Elim. En la memoria de Aster siempre había sido un hombre de justicia absoluta. Lamentablemente, en su vida anterior, finalmente había muerto durante la guerra civil, y verlo aquí hizo que Aster se diera cuenta por completo de que realmente había renacido. Pero aún así, al final no había escapado de la familia Elhim. Justo entonces, la vizcondesa tomó a Aster en sus brazos y dijo con una sonrisa: «Este pequeño es increíble, es así de pequeño, y ya usó magia para lanzarse por los aires». Entonces se dio cuenta de que Aster no lloraba ni se quejaba en absoluto, solo la miraba en silencio. Así que lo abrazó y besó su frente con ternura. «Buen niño, no tengas miedo». Sintiendo una calidez que nunca antes había experimentado en su vida anterior, Aster se quedó paralizado, aturdido. En ese momento, el vizconde se acercó a Aster y dijo: «Este niño posee un poder lo suficientemente grande como para sacudir el mundo entero, y el tótem en su cuerpo es la mejor prueba de ello». Mirando a través del espejo, Aster finalmente lo vio claramente. Era el legendario tótem de 7 alas. En el momento en que lo conectó con las palabras que el duque le había dicho en su vida anterior, Aster finalmente entendió la verdad. Ese hombre nunca lo había salvado en aquel entonces. Se lo había llevado deliberadamente, todo para robar el poder de las 7 alas en su interior. Y ese bastardo todavía tuvo el descaro de decir esas cosas después de arrancarle las alas con sus propias manos. Todo lo que logró, cada ápice de esa supuesta gloria, fue construido sobre las 7 alas de Aster. Justo entonces, la vizcondesa preguntó de repente: «Querido, ¿qué piensas hacer con este niño?». El corazón de Aster se hundió de inmediato. Apenas había logrado evitar caer en manos del duque Elhim. ¿Realmente iba a ser entregado por uno de los propios subordinados del duque esta vez? Pero para su sorpresa, el vizconde no tenía intención de hacer eso. En cambio, quería criar a Aster como su propio hijo. Luego le acarició suavemente el cabello a Aster y dijo con voz suave: «Este pequeño es todavía un polluelo que ni siquiera sabe volar aún. Hasta el día en que pueda valerse por sí mismo, yo me encargaré de cuidarlo». Esa bondad pura e inmaculada dejó a Aster paralizado porque era una calidez familiar que nunca había conocido en su vida anterior. En ese momento, las 5 niñas que habían estado escuchando a escondidas fuera de la puerta tropezaron de repente y cayeron al suelo. La niña mayor explicó con torpeza: «Solo estábamos preocupadas por el niño, así que no pudimos evitar escuchar a escondidas». Al ver a sus 5 adorables hijas, el vizconde simplemente no pudo enfadarse. Sus ojos solo estaban llenos de afecto y una calidez indulgente. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 10 años, y una niñita que le había pellizcado la nariz a Aster en ese entonces se había convertido en una joven elegante. Esta vez, siguieron a su padre al territorio de la familia Elhim, porque cada año, el duque celebraba una gran reunión, una oportunidad para que las familias bajo su estandarte mostraran su fuerza. Y en el momento en que llegaron, se encontraron con bastantes chismes. Susurros se extendieron entre la multitud. «Escuché que el vizconde adoptó a un niño de quién sabe dónde. Después de todo, ha tenido 5 hijas y todavía no ha dado un heredero a la familia». Al ver eso, Alfen consoló a Aster en voz baja: «No hagas caso a lo que dicen. Si muestras debilidad aquí, todos te menospreciarán». Pero Aster podía notar que, aunque ella intentaba consolarlo, sus puños ya temblaban incontrolablemente. En ese momento, el vizconde habló en voz baja: «Lo ves ahora, ¿verdad? Aquí es donde se encuentra nuestra rama de la familia en este momento. Te traje a esta reunión porque quería que lo vieras con tus propios ojos. Así que dime, ¿estás decepcionado?». Pero Aster respondió con absoluta confianza: «No estaba decepcionado en lo más mínimo».
Es más, planeaba aplastar a cada familia en la reunión que estaba a punto de comenzar. Al ver esa confianza en él, el vizconde no pudo evitar soltar una risa complacida. En su vida anterior, Aster había perdido las 7 alas, y por eso sufrió una humillación brutal la primera vez que asistió a esta reunión. Pero las cosas eran completamente diferentes ahora. Esta vez, los iba a aplastar a todos y cada uno de ellos. Entonces Aster alzó la vista hacia la propiedad de la familia Elheim. Los 2 hermanos que estaban junto a la ventana lo habían humillado una y otra vez en su vida anterior, y al final incluso fueron ellos quienes acabaron con él. Solo esperen, esta vez los aplastaré a ambos bajo mis pies. En poco tiempo la reunión estaba en pleno apogeo en el escenario de duelos. Miembros de las familias principales se turnaban para pasar al frente y combatir. Sentada en las gradas, Alfen murmuró que este lugar se sentía sofocante. Con razón las hermanas Freya, que normalmente amaban los eventos animados, se habían negado a venir. Mientras tanto, la expresión de Aster se volvía cada vez más sombría. Al ver los duelos en el escenario, no pudo evitar recordar la humillación que había sufrido aquí en su vida anterior. Justo en ese momento, Alfen se inclinó a su lado de repente y lo sacó de esos pensamientos. No esperaba que tú también te pusieras nervioso, pero supongo que tiene sentido. Es la primera vez que asistes a una reunión organizada por la familia del duque. Después de todo, Aster respondió con calma que no estaba nervioso. Este lugar simplemente lo hacía sentir un poco nostálgico. Alfen no entendió realmente lo que quiso decir con eso, pero tampoco insistió en el asunto. En ese momento, su padre le habló de repente a Aster. Voy a asistir a una reunión entre las familias principales. Asegúrate de vigilar a Alfen y no dejes que cause problemas. Al oír eso, Alfen resopló molesta. Obviamente soy un año mayor que él. En todo caso, ¿no debería la hermana mayor ser la que cuide del hermano menor? Aster respondió secamente. Probablemente sea porque eres demasiado torpe. Entonces el padre le dio a Aster otro recordatorio. Hay bastante gente aquí de tu edad. Espero que puedas usar esta reunión para establecer algunas conexiones. Luego bajó la voz y le advirtió, y pase lo que pase, no dejes que nadie descubra que tienes las 7 alas. Aster entendía perfectamente las intenciones de su padre, pero hacerse amigo de esta gente obviamente no iba a ser fácil. Todos los que asistían a esta reunión querían destacar por encima del resto, así que, naturalmente, veían a todos los demás como rivales, y eso era aún más cierto para un hijo adoptivo controvertido como él. Así que, en lugar de perder más tiempo, Aster caminó directamente hacia los 2 hermanos. Al ver eso, Dallas miró a Aster con una sonrisa burlona y preguntó quién diablos se suponía que era. Aster se presentó sin la más mínima prisa. Encantado de conocerte. Soy Aster Elime. Te vi afuera hace un momento, así que pensé en acercarme a saludar. A su lado, Grind interrumpió de inmediato. Es el que adoptó la familia del vizconde. En el momento en que escuchó eso, Dallas estalló en una risa arrogante. Tienes mucho descaro. No eres más que el hijo adoptivo de la casa de un vizconde, y aún así te atreves a mostrar la cara frente a mí. En su vida anterior, esos 2 se habían valido de su estatus como herederos de la familia Eleme para reprimir a Aster como les placía. En aquel entonces, realmente había pensado que eran aterradores, pero al verlos ahora, no eran más que niños jugando a un ridículo jueguito de poder. Justo en ese momento, Alfen se paró de repente frente a Aster. Ya has saludado, así que vámonos de este lugar. Pero Dallas solo se volvió más arrogante, así que Alfen también vino. ¿Qué pasó? ¿Hoy no te escondes detrás de tu padre? Ya que estás aquí, siéntate y hazme compañía. Es una orden de un heredero de la familia Elhin. Alfen rechazó esa demanda absurda sin un segundo de vacilación. La familia principal y las ramas familiares no son amo y sirviente. No tengo ninguna razón para obedecer tus órdenes. Con eso, agarró a Aster e intentó dejar atrás este lío. Pero Dallas siguió gritando insultos a sus espaldas. Se supone que tu padre es un caballero y, sin embargo, ni siquiera pudo proteger al rey. Al final, su propio hermano le cortó un brazo. Así que estoy malditamente contento de no ser el hijo de un perdedor como ese. En el momento en que escuchó esas palabras, Alfen finalmente estalló. Caminó directamente hacia él, lista para defender a su padre, pero Dallas le escupió el vino que tenía en la boca directamente en la cabeza. Métete esto en la cabeza, esta es la familia Elhin. ¿Desde cuándo la basura de la casa de un vizconde tiene derecho a hacerse el duro frente a mí? Tras ser humillada una y otra vez, las lágrimas de Alfen comenzaron a brotar incontrolablemente, pero no tenía poder para defenderse de esos nobles que se alzaban sobre ella. Y en ese momento, la ira de Aster finalmente llegó a su límite. Despreocupadamente, arrebató una botella de vino de uno de los nobles cercanos, y luego la lanzó por los aires hacia donde estaba Dallas. En el instante en que Dallas atrapó la botella con una expresión de confusión en su rostro,
Aster blandió su espada en un movimiento limpio y partió la botella en las manos de Dallas justo por la mitad. El vino tinto de adentro salpicó toda la cara de Dallas. Así que esto es todo lo que puede hacer la familia Elgiem. Pensé que al menos serías capaz de bloquear algo así. Bastardo inútil. Te atreviste a insultar a mi padre y a mi hermana. Así que vamos, resolvamos esto como se debe ahora mismo. Al mismo tiempo, por otro lado, un guardia entró corriendo a la sala de reuniones donde estaban congregados los líderes de las familias principales. Ha ocurrido algo terrible. El heredero del duque y el hijo adoptivo del vizconde han subido a la plataforma de duelo. En el momento en que escuchó eso, la expresión de su padre cambió y salió inmediatamente de la sala de reuniones. Justo entonces, Alfen también vino corriendo directamente hacia él. Después de escuchar la historia completa, su corazón se hundió al instante porque sabía mejor que nadie que Aster llevaba dentro el poder supremo de las 7 alas. Años atrás, Aster ya había perdido el control una vez. En ese entonces, solo la violenta magia que se escapaba de él había sido suficiente para hacer que sus 5 talentosas hijas temblaran de miedo. Incluso él mismo había necesitado un esfuerzo tremendo solo para apenas reprimir ese poder. Si el tótem de 7 alas fuera expuesto al público en medio de este duelo, traería consecuencias inimaginables. En la familia LM, cuanto mayor es el número de alas en el tótem de uno, mayor es la magia y el potencial ocultos en su interior. Y hasta el día de hoy, nadie había alcanzado jamás las 7 alas. En ese momento, Dallas reveló arrogantemente su tótem de 4 alas. Idiota, ¿no eres más que un mocoso adoptado? ¿Y aún así te atreves a enfrentarte a la familia del duque? Los nobles de alrededor estallaron de emoción al instante porque incluso 4 alas ya era una existencia increíblemente rara. Mientras los elogios llovían por todos lados, la burla en los ojos de Dallas solo se agudizaba. Vamos, muéstranos tu tótem de alas también. Pero Aster solo respondió con calma que esa clase de presunción infantil era algo que probablemente nunca haría en su vida. En el momento en que escuchó eso, la rabia de Dallas explotó. Aster entonces impuso su propia condición. Si ganaba esta pelea, Dallas tendría que ofrecerle a Alfon una disculpa adecuada por lo que había hecho antes. Dallas cargó contra él con un rugido feroz. Y si yo gano, te convertirás en mi perro fiel y trabajarás para mí hasta la muerte por el resto de tu vida. Justo después de eso, descargó su espada con una fuerza abrumadora. Vimos a Aster ser empujado hacia atrás mientras bloqueaba el golpe. La expresión de Dallas se volvió aún más arrogante. ¿Ves eso, mocoso? Ese es el poder de las 4 alas. Al instante siguiente, desató una implacable tormenta de ataques. Al ver esa escena, Alfon gritó alarmada, aterrorizada de que Aster resultara herido. Los líderes de las diversas familias también comenzaron a mostrar un interés genuino. La esgrima de Dallas puede que aún sea tosca, pero la enorme cantidad de magia que posee lo compensa con creces. Si la magia contenida en un ala es como la llama de una vela, entonces la magia oculta en 4 alas es como un infierno embravecido. Dallas se emocionaba más con cada estocada. ¿Qué pasó, bastardo? ¿No te estabas haciendo el duro hace un segundo? Entonces, ¿por qué estás retrocediendo ahora? Lo que no se daba cuenta era que, aunque Aster se había estado defendiendo todo el tiempo, había neutralizado sin esfuerzo cada uno de los ataques de Dallas. Entonces Dallas saltó repentinamente por los aires, preparándose para aplastar a Aster con todo lo que tenía. Pero para el completo asombro de Dallas, Aster levantó su espada con indiferencia y bloqueó el ataque como si nada, deteniendo fácilmente su movimiento más fuerte. En el momento en que vio eso, toda la arrogancia de Dallas se desvaneció, dejando solo miedo e incredulidad en su rostro. Astor lo miró fríamente. «Hablas demasiado. Ahora es mi turno». Al segundo siguiente, Astor lo mandó a volar de un solo golpe. Entonces Astor avanzó con una mano en su espada, moviéndose tan despreocupadamente como si estuviera dando un paseo, mientras que Dallas no podía hacer más que tropezar hacia atrás, presa del pánico. Justo después de eso, Aster repentinamente puso más fuerza en su estocada y descargó su espada con fuerza. En el instante en que sus armas chocaron, Dallas sintió una fuerza monstruosa impactarlo, una que no pudo resistir en absoluto. Duró solo un breve momento antes de caer de rodillas en completa desgracia. En ese momento, a los ojos de Dallas, Aster parecía menos una persona y más un monstruo imposible. Se suponía que él era el bendecido con un sublime tótem de 4 alas, y sin embargo, este mocoso salvaje lo estaba aplastando tan completamente que ni siquiera podía defenderse. Astor, por otro lado, solo aumentó la presión en su mano muy ligeramente. Pero ese pequeño cambio fue suficiente para que Dallas sintiera la muerte respirándole en la nuca, e incluso sus armas comenzaron a emitir un sonido de resquebrajamiento.
En el momento en que vio eso, el corazón de su padre se hundió y sus puños se apretaron con fuerza porque se dio cuenta de que Aster ya mostraba signos de perder el control. Al principio, Dallas todavía creía que, debido a su estatus noble, era imposible que Aster se atreviera a matarlo de verdad. Pero entonces se dio cuenta de que la intención asesina que emanaba de Aster no era una actuación. Aster parecía un hombre al que no le importaba en lo más mínimo su estatus. Y así Dallas finalmente entró en pánico y gritó apresuradamente su rendición. Todos los que miraban quedaron atónitos. Era solo el hijo adoptivo más joven de la familia de un vizconde. Sin embargo, había abrumado por completo al candidato a heredero de la familia del duque en una pelea directa. Justo entonces, el duque caminó a grandes zancadas hacia Astor con una presencia aterradora. En el momento en que Dallas lo vio, no pudo evitar reír. Perfecto. Padre definitivamente no te dejará salirte con la tuya. Pero cuando Aster se enfrentó a este enemigo de su vida anterior, no apareció ni el más mínimo rastro de miedo en sus ojos. Dallas agarró apresuradamente la pierna del duque. Padre, véngame. Ese bastardo no es más que un chucho adoptado de una familia secundaria, y aún así se atrevió a desafiar a la casa principal. Muéstrale cómo es el verdadero poder. Pero al segundo siguiente, el duque clavó su espada directamente a través de la palma de Dallas. Esa escena provocó un escalofrío en cada noble presente. Ni siquiera ellos esperaban que fuera tan despiadado con su propia carne y sangre. El duque miró a su hijo con una mirada gélida. Realmente eres un completo idiota. Perdiste el duelo y todavía te atreves a hablar de más aquí. ¿Tienes idea de que has arrastrado el nombre de esta familia por el lodo? Luego levantó su espada de nuevo. Una desgracia inútil que ni siquiera puede vengarse no tiene derecho a seguir empuñando una espada. Pero al segundo siguiente, el duque se dio cuenta de que Aster ya se había puesto frente a él. No te equivoques, no lo estoy salvando. Antes de que comenzara el duelo, hicimos un trato. Si perdía, primero tenía que disculparse con Alfen. Una vez que lo haga, entonces puedes continuar. Al escuchar eso, la expresión del duque se ensombreció. No eres más que un hijo adoptado. ¿De verdad crees que eso te convierte en un miembro de la familia Elheim? Aster respondió con calma. Soy el hijo del vizconde, de sangre o no. Ya he aprendido de mi padre lo que significa el orgullo de un caballero y lo que significa cargar con el peso de una familia. Tras escuchar esas palabras, el duque no pudo evitar mirar al vizconde que estaba detrás de él, pero claramente no tenía intención de dejar pasar el asunto. Aunque cuentes como parte de la familia, aún así manchaste el honor de la casa principal. ¿De verdad crees que los 12,000 caballeros bajo mi mando simplemente lo dejarían pasar? No importa cuál sea el crimen, se debe pagar el precio. Tu padre perdió un brazo en aquel entonces porque no pudo proteger al rey, ¿no es así? Tras decir eso, el duque acercó aún más su espada a Aster. Así que dime, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Pero Aster permaneció completamente sereno. Esto no era una pelea insignificante entre hermanos, esto era un duelo de verdad. Solo respondí a su insulto hacia la familia del vizconde con mi espada. Un hombre que no puede vengarse no tiene derecho a empuñar una espada. Esas fueron tus propias palabras hace un momento, ¿no es así? Esa escena dejó a los líderes de las grandes familias genuinamente sorprendidos. No, nadie esperaba que un niño de apenas 10 años se parara ahí con semejante coraje. El duque guardó silencio por un momento, luego se dio la vuelta y envainó lentamente su espada. Justo cuando todos pensaban que finalmente lo iba a dejar pasar, de repente la desenvainó de nuevo y mandó a Aster a volar decenas de metros de un solo golpe. En el instante en que Alfen vio eso, las lágrimas brotaron de sus ojos. Su padre dejó de preocuparse por todo lo demás. Desenvainó su espada y cargó directamente contra el duque. «Roderick, maldito bastardo. ¿Qué demonios estás haciendo?». Al instante siguiente, las dos espadas chocaron en el aire. Una vez que se aseguró de que el duque no pudiera atacar de nuevo, su padre se giró inmediatamente y corrió hacia donde Aster había salido volando. Pero en el momento en que vio lo que tenía delante, se quedó helado. Porque aunque la espada de Aster ya se había partido por la mitad, realmente había logrado bloquear el ataque del duque. Y cuando el duque vio que los ojos de Aster aún ardían con una resolución y un desafío inquebrantables, su expresión se ensombreció aún más antes de finalmente darse la vuelta y alejarse del escenario del duelo. Justo después de eso, su padre se apresuró y tomó a Aster en sus brazos. Aster lo miró débilmente. «Padre, cumplí mi promesa. Protegí a Alfen. No dejé que nadie descubriera que tengo las 7 alas». Su padre respondió suavemente. «Lo hiciste, hijo mío. Esta familia estará orgullosa de ti. A partir de hoy, todos recordarán tu nombre». Una vez que el duque regresó a su propiedad, uno de los jefes de familia habló en tono de burla. «Roderick, eso fue bastante infantil de tu parte. No esperaba que te metieras personalmente con un niño». Pero el duque respondió con calma.
Si ese niño se hubiera salido con la suya, la reputación de la casa principal se habría arruinado. Aún así, algunos de ellos no podían ocultar su inquietud. Temían que, debido a la existencia de Aster, la familia Elgien pudiera perder por completo la división entre la casa principal y las ramas secundarias, dividiéndose por completo en dos. El duque respondió fríamente: se avecina una era de agitación. Cuando llegue ese momento, no solo una familia, sino el mundo entero podría dividirse en dos. Phil, vale la pena prestarle atención a ese chico. Probablemente llegará a ser algo grande en el futuro. Mientras tanto, después de regresar a casa, Aster se había ganado por completo la admiración de los caballeros de la casa. Los caballeros no podían dejar de elogiarlo. Los que somos de las ramas secundarias hemos soportado demasiada opresión de la casa principal a lo largo de los años. ¿Quién hubiera pensado que el joven amo, con solo 10 años, aplastaría de frente al heredero de la familia del duque? Incluso, logró bloquear el descarado ataque sorpresa del duque. Pero Aster no se volvió arrogante por eso, ni se relajó en lo más mínimo. Sabía muy bien que, tal como estaba ahora, todavía no tenía derecho a vengarse del duque. Aunque sus 7 alas demoníacas contenían un poder casi infinito, no tenía un control real sobre esa magia violenta. Un paso en falso y perdería el control en el acto. Así que lo único que podía hacer por ahora era probar los límites de las 7 alas demoníacas, tanto como fuera posible sin dejar que él mismo se descontrolara. Y sin embargo, antes de que Aster pudiera siquiera ponerse serio, todos los caballeros frente a él ya habían sido derribados al suelo. Justo en ese momento, Alfen se acercó y le dijo que su padre tenía algo extremadamente importante que darle. Al escuchar eso, Aster estaba a punto de irse cuando de repente notó la ropa que llevaba Alfen. ¿No dijiste que odiabas ese uniforme de entrenamiento porque no era nada lindo? Entonces, ¿por qué lo llevas puesto ahora? Alfen respondió con calma que lo que sucedió en la reunión la hizo darse cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir escondiéndose detrás de Aster para siempre. Dicho esto, le apuntó directamente con una espada de madera. Por un tiempo, vas a entrenar conmigo como es debido. Hagámonos más fuertes juntos. Después de eso, Aster se dirigió a la habitación de su padre. Su padre lo miró y le dijo: «Hijo mío, ya han pasado 10 años completos desde el día que llegaste a este hogar. Había planeado esperar hasta que fueras mayor para decirte esto, pero después de ver cómo te desempeñaste antes, creo que finalmente es hora de entregarte esto». Mirando ese anillo, lujoso, noble y rebosante de un profundo poder mágico, Aster no pudo evitar preguntar: «Padre, ¿qué es esto?». Su padre respondió con calma: «Es el símbolo del cabeza de familia». Al escuchar eso, Aster se quedó helado. Nunca imaginó que su padre lo elegiría a él, un hijo sin relación de sangre, para heredar la familia. Luego su padre continuó: «Ahora mismo, esta familia está al borde del peligro. Poderosos enemigos nos rodean por todos lados, por lo que el puesto de heredero no puede permanecer vacante por más tiempo». Ante eso no pudo evitar preguntar: «Entonces, ¿mis hermanas realmente no tienen objeciones?». Su padre respondió: «La próxima vez que las lleve a la Academia de Caballeros, les explicaré todo yo mismo». Al escuchar eso, Aster no pudo evitar reír. Definitivamente no estarán contentas con esto. Después de todo, son tus parientes de sangre, especialmente la hermana Kudo y la hermana Marfa. Si se enteran, van a perder la cabeza por completo. Ante esas palabras, incluso su padre pareció preocupado porque Aster tenía razón. Especialmente la segunda hija, Kudo, que siempre había soñado con heredar la familia. Entonces Aster se puso de pie y rechazó firmemente la oferta de su padre. En este momento ni siquiera podía controlar completamente su propia magia, y en el pasado, esa falta de control casi había provocado la muerte de sus hermanas. Entonces, ¿qué derecho tenía alguien como él para heredar el puesto de cabeza de familia? Pero después de escuchar eso, su padre sonrió aliviado en su lugar, aún más seguro en su corazón de que había elegido al heredero correcto. Dejó escapar un suspiro de impotencia. «Siempre me dejas en conflicto, hijo. La mitad del tiempo. Eres tan maduro que no pareces un niño en absoluto. Pareces más un hombre adulto. Como aún no quieres aceptar este anillo, tendré que darte esta espada en su lugar». En el instante en que Aster la vio, su expresión cambió porque era una legendaria espada demoníaca devoradora, el arma que podría permitirle contener el poder de sus 7 alas. Para probar el poder de la espada, su padre llevó inmediatamente a Aster a lo profundo de un bosque lejos de la finca familiar. Aster preguntó confundido: «Si esto es solo una prueba, ¿no sería suficiente la sala de entrenamiento en casa?». Su padre respondió que era simplemente una precaución básica. La verdad era que Aster una vez había destrozado por completo la sala de entrenamiento usando nada más que un arma ordinaria.
Entonces su padre mordió y abrió el sello de la espada demoníaca. Pero en el momento en que Aster la vio claramente, su corazón se encogió porque era una espada rota sin una hoja completa. Aún así, su padre vertió magia en ella con calma. Al instante siguiente, una hoja formada de pura magia apareció a lo largo del filo roto, y con una sola liberación momentánea, podía desatar una abrumadora ráfaga de magia y asestar un golpe devastador. Su padre explicó: esta espada exige mucho de su portador. Cualquiera con magia mediocre quedaría seco en un instante. Ni siquiera yo puedo usarla libremente. Luego le tendió la espada demoníaca devoradora a Aster. Entonces, ¿quieres probarla? Aster no dudó más. Extendió la mano y tomó la espada demoníaca devoradora. En el instante en que su mano se cerró sobre ella, sintió su magia fluir incontrolablemente hacia la hoja. Muy rápidamente esa violenta oleada de magia envolvió todo su cuerpo. Entonces, una enorme hoja de poder mágico se disparó directamente hacia el cielo. Al ver eso, todos los caballeros de los alrededores sintieron un escalofrío. Algunos incluso pensaron que un meteorito había caído del cielo. Alfen, por otro lado, parecía completamente imperturbable. Parece que Aster está causando problemas de nuevo. Aster miró la espada rota en su mano, todavía conmocionado, y pensó para sí mismo que esta no era un arma ordinaria. Mientras tanto, su padre permaneció a su lado en un silencio atónito durante un largo rato. Siempre había sabido que el potencial de su hijo era extraordinario, pero ni siquiera él había imaginado que Aster ya se había vuelto tan poderoso. Entonces su padre le advirtió con una seriedad mortal: pase lo que pase, nunca debes permitir que nadie descubra que posees las 7 alas demoníacas. En toda la historia de la familia Elhim, nunca ha habido una sola existencia con más de 6 alas. Si otros descubren la verdad, incontables personas te envidiarán, te resentirán y te odiarán por ello. Y algunos de ellos podrían incluso intentar atacarte desde las sombras. Al escuchar esas palabras, Aster entendió esa advertencia mejor que nadie, porque en su vida anterior, el duque le había quitado personalmente el poder de las 7 alas, y su padre lentamente extendió una mano hacia él. Hijo mío, mientras aún haya tiempo, vuélvete más fuerte tan rápido como puedas. Aster le hizo una solemne promesa. Dominaría la espada demoníaca devoradora, y un día empuñaría las 7 alas demoníacas con la misma naturalidad que sus propias extremidades. Unos días después, tras escuchar la noticia, Marfa y Kudo también regresaron a la finca familiar. Kudo abrió los brazos y dijo con una sonrisa: mis adorables hermanitas, vengan a los brazos de su hermana mayor. Pero las hermanas Freya pasaron corriendo a su lado y se lanzaron directamente a los brazos de Marfa. Hermana mayor, Kudo, nos despeinas el pelo cada vez. De ninguna manera vamos a dejar que nos abraces. Al oír eso, Kudo se sintió un poco culpable al instante y murmuró: soy alguien que vive plenamente según el camino de un caballero. De ninguna manera haría algo tan grosero. Mientras decía eso, de repente notó a Alfen parada en silencio cerca. Al segundo siguiente, se abalanzó hacia adelante y atrajo a Alfen fuertemente a sus brazos. Luego se dejó llevar por el momento y comenzó a despeinar el cabello de Alfen de nuevo. En ese momento, Marfa preguntó de repente: ¿dónde está Aster? ¿Por qué no lo he visto? En el instante en que escuchó ese nombre, la expresión de Kudo se volvió fría. Siempre había sido ferozmente orgullosa. Así que escuchar que su hermano menor estaba a punto de convertirse en el heredero de la familia naturalmente la llenó de ira y frustración. Ella ya era más que sobresaliente. Entonces, ¿era realmente cierto que solo por ser un chico estaba destinado a convertirse en el cabeza de familia? Mientras tanto, Aster todavía estaba completamente absorto, entrenando con la espada demoníaca. Aunque este periodo de entrenamiento había aumentado mucho su fuerza, se dio cuenta de que aún no podía controlar perfectamente ese poder violento. Justo en ese momento, la hermana Kudo se acercó lentamente desde la distancia. Solo ha pasado un poco de tiempo y realmente has crecido. No puedo creer que ni siquiera vinieras a saludar a tu hermana cuando llegó a casa. ¿Qué? ¿Te crees tan especial ahora que ya ni nos tomas en serio? Aster se disculpó rápidamente y explicó que necesitaba mantenerse completamente concentrado durante el entrenamiento. Así que no se había dado cuenta de que ella ya había regresado. Entonces Aster notó de repente el emblema que ella llevaba, la insignia de presidenta honoraria de la Academia de Caballeros. Prueba de que ya había completado innumerables misiones de combate real. Kudo, sin embargo, parecía completamente tranquila. Si ni siquiera puedo hacer esto, entonces probablemente nunca tuve lo necesario para heredar el lugar de padre como cabeza de familia. Pero escuché que rechazaste el puesto de heredero no hace mucho. ¿Fue por mí? Esa pregunta dejó a Aster incómodo al instante. Nunca esperó que su padre le contara a Kudo toda la historia.
A estas alturas sentía que acababa de heredar un enorme dolor de cabeza. Antes de que Aster pudiera siquiera explicarse, Kudo ya caminaba hacia un árbol cercano con su arma en la mano. Al segundo siguiente, lo cortó limpiamente por la mitad y el tronco roto se estrelló directamente contra Aster. Al ver eso, Aster esquivó rápidamente el camino. Luego preguntó: ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Kudo respondió con la misma calma de siempre: esto es solo una pequeña prueba de tu hermana mayor. Ahora vamos, tengamos una pelea en condiciones. Aster le dijo inmediatamente que aún no había dominado por completo la espada demoníaca devoradora, pero a Kudo no le importó en lo más mínimo. ¿Qué? ¿Crees que un enemigo en un campo de batalla real te perdonaría solo por eso? Un caballero siempre debe estar listo para luchar. Aster no podía discutir eso porque ella tenía razón. Pero en este momento, simplemente suprimir esa magia violenta ya lo estaba llevando al límite. Si perdía el control en medio de la batalla y hería a Kudo, ese sería el peor resultado posible. Pero antes de que pudiera seguir pensando en ello, Kudo cargó directamente contra él con una intención asesina desbordante. Y Aster se dio cuenta al instante de que esta vez ella hablaba completamente en serio. Si todavía se negaba a contraatacar adecuadamente, podría terminar gravemente herido en el acto. Al instante siguiente, los dos chocaron violentamente, dejando destrucción por donde pasaban. Kudo se emocionaba más cuanto más duraba la pelea. Realmente estás lleno de sorpresas. No pensé que realmente pudieras seguir el ritmo de la velocidad que gané después de entrenar en la Academia de Caballeros. ¿Y qué pasa con esa extraña espada tuya? Una hoja rota que forma su filo con magia. Justo después de decir eso, de repente puso más fuerza en su golpe y lanzó a Aster hacia atrás. Pero a Aster ya no le sorprendía ese estilo de lucha despiadado. Kudo había sido así durante mucho tiempo. Todo era porque Aster era el único varón de la generación más joven de la familia. Y además de eso, poseía más tótems de alas que nadie. Así que a Kudo nunca le había caído bien desde el principio. Siempre estaba inventando razones para desafiarlo, y llamarla su enemiga natural no sería una exageración en absoluto. Antes de que Aster pudiera pensar más, Kudo desapareció de donde estaba. En el momento en que vio eso, una poderosa sensación de peligro lo invadió. Al instante levantó su espada de lado y bloqueó su corte aplastante, un golpe que cayó como un maremoto embravecido. Kudo gritó con furia: no eres digno de convertirte en el heredero de esta familia. Les demostraré a todos que soy quien más lo merece. De vuelta en la finca, Marfa habló con clara preocupación. ¿De verdad está bien dejar que esos dos se enfrenten así? En el peor de los casos, uno de ellos podría morir en esa pelea, pero su padre parecía completamente confiado. Esta es la mejor manera de resolver el problema ahora mismo. Ambos son imprudentes, claro, pero esos dos hermanos nunca cruzarán realmente esa línea. Al ver lo seguro que estaba, Marfa decidió confiar en ellos también. Por cierto, padre, no nos llamaste de la Academia de Caballeros solo para hablar del asunto del heredero, ¿verdad? Al oír eso, su padre sacó lentamente una carta y la puso sobre la mesa. En el momento en que la vio, la expresión de Marfa cambió porque reconoció de inmediato el escudo en el sobre. Pertenecía a la casa principal de la familia Elheim. Parecía que la actuación de Aster en la reunión había sido simplemente demasiado sobresaliente. Ya había llamado la atención de los ancianos principales de la familia y ahora la casa principal había emitido una orden para que se presentara ante ellos en persona. Al darse cuenta de eso, Marfa entendió al instante lo serio que era. La casa principal había pasado años suprimiendo a su rama familiar. Así que no había forma de que se quedaran de brazos cruzados y dejaran que un genio que podía aplastar al heredero principal creciera sin control. Mientras tanto, completamente ajenos a todo esto, Aster y Kudo seguían enfrascados en una feroz batalla. Mientras luchaba, Aster no pudo evitar gritar: ¿puedes parar esto ya? Ya rechacé el puesto de heredero antes, lo sabes mejor que nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dejas pasar? Pero Kudo respondió con frialdad que esa era exactamente la razón por la que estaba aún más enojada. El puesto de heredera, con el que había soñado toda su vida, había sido rechazado casualmente por Aster como si no significara nada. Al segundo siguiente, su pesada espada se estrelló contra él con una fuerza brutal. En ese momento, Aster sintió que no se enfrentaba a una adolescente en absoluto, sino a una bestia salvaje que había perdido por completo el control. Al ver eso, Aster usó inmediatamente una técnica para redirigir la fuerza de su espada y desviarla hacia un lado. Intentó aprovechar esa apertura y contraatacar de inmediato, pero al final, Aster había subestimado la fuerza de Kudo. Al instante siguiente, una violenta oleada de magia brotó de su cuerpo y Aster salió despedido en el acto. El impacto fue tan feroz que atravesó varios árboles antes de detenerse finalmente.
Kudo lo miró con frialdad. Aster, sinceramente estoy decepcionada de ti. Deberías saber mejor que nadie que en nuestra familia, el número de alas en el tótem de uno decide cuánta magia puede soportar esa persona. Mi habilidad con la espada está a 2 niveles por debajo de la tuya, y aún así has estado evitando un choque directo conmigo todo el tiempo. Tu esgrima es excelente, claro, pero el verdadero poder no proviene solo de la esgrima. Solo cuando la magia y la esgrima se vuelven uno pueden liberar toda su fuerza. No me digas que no entiendes algo tan básico, o tienes miedo de perder el control de nuevo, como hace 3 años. Al oír eso, Aster de repente se dio cuenta de algo. Hace 3 años, cuando perdió el control, casi mata a Kudo, y desde entonces había estado suprimiendo inconscientemente su propio poder. En otras palabras, la razón por la que nunca había dominado realmente esta espada demoníaca en todo este tiempo era porque había estado reprimiendo su propia magia desde el principio. En ese momento, Kudo desató salvajemente hasta la última gota de magia de su cuerpo, preparándose para decidir la batalla con un solo golpe. Aster, tienes todo lo que siempre he querido. Si ni siquiera tienes el coraje para soportar todo eso, entonces no me culpes por quitártelo con mis propias manos. Y sin embargo, ese ataque total de ella fue desbaratado casualmente por Aster con un solo movimiento fácil. La escena dejó a Kudo congelada en puro shock y confusión. No podía entender cómo Aster se había vuelto tan fuerte en un solo instante. Aster respondió con calma: «Te lo tengo que agradecer a ti. Fuiste tú quien me despertó y me liberó de las cadenas del pasado». Entonces Kudo de repente se dio cuenta de otra cosa. Aster se abalanzaba sobre ella con una fuerza abrumadora, pero ya no usaba magia para formar una hoja completa. En otras palabras, lo que sostenía en su mano ahora no era más que una espada rota. Al principio, Kudo pensó que su magia debía haberse agotado, pero al segundo siguiente, recordó que las 7 alas demoníacas contenían un suministro casi infinito de magia. Así que no había forma de que hiciera esto sin una razón. Y tenía razón. Incluso ahora, Aster todavía no podía controlar perfectamente la espada del demonio devorador, pero ya no necesitaba mantener la hoja completa en todo momento. En su lugar, podía abandonar la forma de la hoja y verter magia en ella solo en el instante en que atacaba. En esta vida, todo lo que Aster poseía ahora. Las 7 alas demoníacas, la espada del demonio devorador, e incluso su propia familia eran cosas que su yo anterior nunca había tenido realmente. Pero a partir de este momento, si todo era para proteger lo que tenía ahora, entonces nunca se dejaría encadenar de nuevo. Al segundo siguiente, Aster levantó la espada rota y se lanzó directamente hacia Kudo. Pero en el instante en que se movió, su figura desapareció de donde estaba. Antes de que Kudo pudiera reaccionar, Aster ya había aprovechado la apertura en su guardia. Entonces, cayó un tajo y la pelea terminó. La había derrotado por completo. Mucho después, Kudo finalmente despertó de la inconsciencia. Mirando a su alrededor el entorno familiar, se dio cuenta de que de alguna manera ya la habían traído de vuelta a su propia habitación. Justo cuando la confusión llenaba su mente, su hermana mayor, Marfa, que estaba sentada junto a la ventana, habló. «Realmente puedes dormir, niña tonta. He estado esperando aquí durante mucho tiempo». Al oír eso, Kudo preguntó rápidamente qué había pasado después, porque se había desmayado casi al instante y no tenía idea de cómo había vuelto. Marfa respondió con una sonrisa juguetona. «Aster te trajo de vuelta él mismo, y ese chico incluso dijo que te quedaste dormida en medio de la pelea. Supuso que probablemente estabas agotada por el viaje a casa». A medida que los pensamientos de Kudo se aclaraban gradualmente, se giró hacia el arma que descansaba a su lado. Por supuesto, entendió que Aster solo había dicho esas cosas para proteger su orgullo. Al final de esa batalla, ella realmente creyó que él la había dejado inconsciente de un solo golpe. Pero ahora que lo pensaba, finalmente se dio cuenta de la verdad. Justo antes de que su golpe impactara, Aster ya había retirado casi toda la magia de él, dejando solo el más mínimo rastro. Y aún así, se había asustado tanto que se desmayó en el acto. Pensar en ello ahora la llenaba de vergüenza. Al pensar eso, la comisura de los labios de Kudo se elevó lentamente. Puede que sea mucho más joven que yo, pero pase lo que pase, seguimos siendo familia y eso nunca cambiará. Y además de eso, aunque ese pequeño mocoso normalmente parecía bastante inofensivo, en el momento en que realmente comenzaba a pelear, incluso la propia Kudo no podía evitar sentir un extraño escalofrío recorrer su espalda. Al segundo siguiente, saltó de la cama, tomó su arma y estaba lista para salir a por otros 300 asaltos con Aster. Pero Marfa le recordó con calma que llegaba tarde. Aster ya se ha ido. Al oír eso, Kudo se quedó helada y preguntó de inmediato a dónde había ido. Marfa respondió que la casa principal de los Elhim envió una citación. Esos ancianos que tienen el poder real quieren ver a Aster. Así que padre ya se fue con él hace un rato. En el momento en que escuchó eso, la sorpresa se reflejó en el rostro de Kudo. Esos ancianos casi nunca se involucraban en nada. Así que, si de repente habían llamado a Aster ahora, no podía ser una buena señal.
Después de todo, había aplastado al heredero del duque en la reunión no hace mucho y dañado gravemente el orgullo de la casa principal de los Elhim. Mientras tanto, de camino a la casa principal, padre comenzó a explicarle a Aster quiénes eran esos ancianos. Eran el tipo de figuras que poseían una fuerza o influencia abrumadora. Incluso después de retirarse del frente, todavía tenían una enorme autoridad, por lo que la gente a menudo se refería a ellos como los gobernantes en la sombra. En ese momento padre no pudo evitar soltar un suspiro. En todos los años desde que te adopté, esos ancianos nunca mostraron el más mínimo interés en ti. Y sin embargo ahora, de repente, quieren convocarte. Al oír eso, Aster dijo con calma que había una gran posibilidad de que fuera por lo que había pasado en la reunión. A los ojos de esos viejos intransigentes, el honor de la familia importaba más que la propia vida humana, así que cualquiera que manchara el nombre de la familia sería arrojado a las jaulas de las bestias por orden suya. Al oír eso, padre frunció el ceño y preguntó dónde había escuchado Aster esos rumores, porque lo que dijo era inquietantemente preciso. Lanzar gente a las bestias era realmente uno de los castigos habituales de los ancianos. Aster solo pudo responder con torpeza. Escuché a gente hablar de ello en la reunión. Padre decidió no insistir más en el asunto y simplemente preguntó si de verdad se iba a ir sin despedirse de Kudo. Esa chica puede que tenga un carácter terrible, pero ha estado muy unida a ti desde que erais niños. Aster respondió. En realidad, originalmente planeaba despedirme como es debido de mis 5 hermanas, pero la hermana Kudo me arrastra a combates de entrenamiento todos los días. Si se enterara, podría insistir de verdad en venir conmigo a ver a los ancianos. Mientras decía eso, Aster extendió la mano y tocó la espada demoníaca devoradora que llevaba en la cintura. Aún así, gracias a la hermana Kudo, por fin estoy empezando a entender cómo controlar de verdad mi propia magia. Entonces, Aster se volvió hacia su padre con una expresión solemne. Si esa gente llega a descubrir el secreto de mis 7 alas demoníacas, padre, pase lo que pase, no intentes salvarme. Justo entonces una voz familiar sonó de repente desde fuera del carruaje. Eres el chico más joven de toda esta familia. Entonces, ¿por qué te pones tan serio delante de padre? Aster se giró hacia el sonido y se quedó helado por un segundo, porque para su sorpresa, Kudo estaba colgada justo fuera de la ventanilla del carruaje. Agarrada al carruaje en marcha, abrió la puerta de una patada con un movimiento limpio, y luego se deslizó dentro como si los hubiera hecho 100 veces antes. Sé que los ancianos de la casa principal te han convocado, pero te fuiste sin decirme ni una palabra. ¿No crees que eso es un poco cruel? Al oír eso, padre intentó explicarle de inmediato por qué no la había traído. Pero Kudo simplemente se sentó al lado de Aster, como si ya lo entendiera todo de todos modos. Luego se volvió hacia él con la voz inusualmente seria. Tienes que tener cuidado esta vez. Padre y la hermana mayor probablemente ya te han dicho lo peligroso que es esto, ¿verdad? Si algo sale mal puede que no vuelvas nunca. Aster intentó tranquilizarla diciendo que estaba exagerando. Solo iba a hablar con ellos un rato, y luego volvería enseguida. Pero al momento siguiente, Kudo de repente lo señaló con el dedo y dijo con voz firme: Aster, de verdad te odio. Eres un hombre. Tienes las legendarias 7 alas demoníacas y eres incluso más fuerte que yo. Aunque eres el más joven de la familia, hay momentos en los que actúas con más madurez que cualquier adulto, pero no olvides esto. No importa lo fuerte que seas, no importa lo maduro que actúes, siempre serás mi hermanito más preciado. Dicho esto, se preparó para marcharse. Pero justo antes de irse, Kudo se dio la vuelta y le sonrió a Aster. ¿Más te vale volver a casa sano y salvo? Y cuando lo hagas, zanjaremos esto con otra pelea. Si rompes esa promesa, no te perdonaré aunque tenga que asaltar la casa principal yo misma. Después de decir eso, ni siquiera esperó una respuesta. Saltó directamente del carruaje. Viéndola marchar, Aster murmuró en voz baja: Gracias, hermana Kudo. Definitivamente volveré. Bajo el sol poniente, Kudo no se fue de inmediato. Simplemente se quedó allí, saludando una y otra vez en la dirección en que desapareció el carruaje. No mucho después, padre llevó a Aster al territorio de la casa principal. Un grupo de caballeros ya llevaba bastante tiempo esperando allí. Bienvenido, Lord Heckfried de la familia secundaria. Los ancianos ya lo están esperando. Padre respondió con calma que no había necesidad de que le indicaran el camino. Ya sabía a dónde ir desde aquí, pero los caballeros respondieron con tono grave que sus órdenes eran asegurarse personalmente de que el joven amo fuera llevado ante los ancianos. Como la atmósfera se tensó al instante, padre se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Esta reunión no iba a ser sencilla, así que le recordó en voz baja a Aster que, pasara lo que pasara, debía mantener la calma. Pero la atención de Aster ya se había dirigido hacia los campos de entrenamiento cercanos. Rápidamente se dio cuenta de que Dallas no estaba por ninguna parte. Al parecer, sus heridas anteriores aún no habían sanado.
Cuando padre vio que Aster no había respondido, se lo repitió una vez más. Al oír eso, Aster volvió en sí y prometió rápidamente que mantendría la calma pasara lo que pasara. Después de eso, padre e hijo entregaron sus espadas y entraron. La habitación estaba llena de una atmósfera tan pesada y asesina que se hacía difícil respirar. Entonces el anciano sentado a la cabecera abrió lentamente la boca. Nieto mío Hegfrid, han pasado más de 10 años desde la última vez que pusiste un pie en este lugar. Al escuchar esas palabras, padre inmediatamente hincó una rodilla en el suelo y se inclinó con respeto. Ha pasado mucho tiempo, sexto líder de la casa principal. Al ver eso, Aster siguió el ejemplo de su padre y también bajó la cabeza a modo de saludo. Pero en el momento en que sintió la presencia de ese hombre, el corazón de Aster tembló violentamente porque el que estaba sentado allí era el monstruo que acechaba en las sombras de la familia Elhym. Sinis, el sexto patriarca de la familia, y sentados a su lado estaban los antiguos líderes que se habían retirado de las diversas familias secundarias. Aster incluso había visto a algunos de ellos antes en la reunión. Al observar la escena, Aster no pudo evitar sentirse desconcertado. El duque no estaba aquí para nada. Sinis, sentado en el lugar más alto, pareció leer sus pensamientos y habló lentamente. No hace falta que lo busques, niño. También sirve como comandante de los caballeros reales, así que no tiene tiempo para ocuparse de asuntos triviales como este. Por eso nosotros, los viejos, nos encargamos de ello por él. Al oír eso, Aster no pudo ocultar su sorpresa. En su vida anterior, nunca había tenido la oportunidad de conocer a este anciano, así que al principio no le había dado mucha importancia. Pero ahora que lo veía en persona, Aster se dio cuenta de que la autoridad de este hombre podría incluso superar a la de los duques. Hablaba como si ya se hubiera retirado. Sin embargo, con una sola palabra podía convocar a tantas figuras poderosas. Eso por sí solo demostraba lo aterradora que era realmente su influencia. Al ver eso, mi padre dejó de perder el tiempo y preguntó directamente a los ancianos por qué habían convocado a Aster aquí. Sinis respondió lentamente: Hegfrid, ya has adivinado la razón, ¿no es así? Entonces, ¿por qué fingir lo contrario? Esa reunión de hace unos días se convirtió en un completo desastre por culpa de tu hijo menor, y la dignidad de la casa principal sufrió mucho por ello. Mi padre respondió de inmediato que el duque Roderick ya se había encargado personalmente de ese asunto en su momento, pero los ancianos presentes claramente no tenían intención de dejarlo así. A sus ojos, mi padre nunca debería haber adoptado a Aster en la familia en primer lugar. Uno tras otro, hablaron. Al principio, estábamos dispuestos a hacer la vista gorda, pero ahora este niño ya ha mostrado sus colmillos a la casa principal. Si ese es el caso, el exilio es el único destino que merece. Y tú, Hegfrid, como su padre adoptivo, también tienes la responsabilidad. Al ver eso, Aster se adelantó inmediatamente y dijo: todo lo que pasó fue obra mía. No tiene nada que ver con mi padre. Su padre solo negó con la cabeza en silencio. Los ancianos continuaron con frialdad. Parece que a este niño le falta disciplina de verdad. Se atreve a interrumpir nuestra conversación sin permiso. ¿De verdad crees que los 12.000 caballeros que llevan el nombre Elhym son un todo unido? En realidad, innumerables hombres observan ese puesto más alto como bestias hambrientas. Actuamos así solo porque tememos que algún día te conviertas en una amenaza para Elhym mismo. Entonces Sinis lentamente extendió su espada hacia el padre de Aster. En aquel entonces no pudiste proteger al rey, así que en esta misma habitación, Roderick te cortó un brazo, y ahora es tu turno de demostrar tu lealtad a la familia. Si le cortas personalmente la cabeza a ese niño, perdonaré tu fracaso pasado. Pero antes de que pudiera terminar, mi padre lo interrumpió de inmediato. Prefiero soportar cualquier castigo en su lugar que matar a mi propio hijo con mis propias manos. Después de escuchar esas palabras de su padre, Aster se quedó allí un largo momento sin reaccionar. Antes de venir aquí, su padre le había recordado una y otra vez que mantuviera la calma. Sin embargo, ahora, el primero en perder la calma fue su propio padre. En el momento en que los ancianos oyeron eso, una intención asesina explotó de ellos. Hegfrid, siquiera entiendes lo que estás diciendo. Si esto continúa, morirás y tu esposa e hijas tampoco se salvarán. Al segundo siguiente, innumerables caballeros irrumpieron en la habitación bajo el mando del anciano. Sus espadas fueron presionadas contra las gargantas de Aster y su padre en un instante. Pero Aster simplemente miró al anciano y habló con una voz escalofriantemente tranquila. «Viejo, ¿de qué tienes tanto miedo exactamente?» El anciano fue visiblemente tomado por sorpresa. Claramente no había esperado que Aster dijera algo así delante de todos. La furia ardía en los ojos de Aster mientras decía: «Ustedes, los supuestos grandes hombres, se acurrucan juntos por seguridad. Es patético. Si de verdad tienen tanto miedo de que amenace a la casa principal, entonces exílienme o mátenme directamente.
No me importa. Entonces Aster se rasgó violentamente la ropa. Pero si alguno de ustedes se atreve a ponerle un dedo encima a mi familia, entonces estas 7 alas se convertirán en el enemigo de toda la familia Elhim. Los caballeros más cercanos a él estaban tan sorprendidos que se quedaron boquiabiertos, porque lo que vieron en el cuerpo de Aster era realmente un tótem de 7 alas. Así que, piensa muy cuidadosamente en lo que vas a hacer a continuación, viejo. En ese momento, todos los ancianos en la habitación se quedaron mirando con atónita incredulidad. Sin embargo, la aterradora presión que emanaba de él dejaba una cosa inequívocamente clara. Esto no era un truco, era el verdadero poder de las 7 alas. Sinis, el anciano a la cabeza, permaneció congelado durante un largo tiempo, antes de finalmente encontrar su voz de nuevo. Mirando a Aster preguntó en voz baja, «Niño, ¿siquiera entiendes lo que realmente significa el tótem que acabas de revelarnos?» Aster ni siquiera se molestó en fingir ser humilde. En cambio respondió con arrogancia, «Cuantas más alas tiene un tótem, más se sorprende la gente. ¿No es eso todo lo que hay?» Al escuchar esa respuesta, uno de los jefes de las familias secundarias de repente se echó a reír e incluso aplaudió. «Este pequeño mocoso realmente está lleno de sorpresas. No es de extrañar que lograra bloquear el ataque del duque antes. Así que realmente posee las legendarias 7 alas demoníacas». Para entonces, la crueldad en los ojos de Sinis ya se había desvanecido. Desde la antigüedad, los tótems alados han sido recipientes que generan magia. A través de la herencia de linaje, la humanidad refinó y fortaleció ese poder cada vez más. Y sin embargo, después de 10.000 años de crecimiento y reproducción, nadie ha alcanzado nunca las 7 alas. La única excepción es la raza élfica, bendecida con vidas infinitas. Al oír eso, Aster entendió de inmediato a dónde quería llegar Sinis. ¿Estás diciendo que llevo sangre élfica? Sinis no lo negó. Si la marca demoníaca de 7 alas en tu cuerpo es real, entonces significa que es muy probable que seas un descendiente de los elfos. Incluso el padre de Aster quedó atónito por eso. Después de todo, había encontrado a Aster en medio de un páramo helado y lo había llevado a casa. Ni una sola vez había imaginado que el niño pudiera poseer el linaje de los legendarios elfos, pero Aster no tenía interés en perder más tiempo discutiendo con los ancianos sobre sus orígenes. Fue directo al grano. Soy el hijo de la familia del vizconde, así que lo que era originalmente ya no importa. Lo que quiero saber ahora es si de verdad tienen la determinación de convertirme en su enemigo. Si realmente me expulsan de la familia Elhim, innumerables facciones externas se apresurarán a darme la bienvenida, y entre ellas habrá absolutamente fuerzas hostiles a Elhim. Para gente como ustedes que temen la rebelión por encima de todo, ya me he convertido en una gran amenaza. En cierto modo, puedo ser incluso más peligroso que el propio duque Roderick. Eso significa que lo que realmente quieren es mantenerme cerca. Ante eso, un sudor frío comenzó a formarse en las frentes de los ancianos, porque ni una sola palabra de lo que dijo Aster estaba equivocada. La familia Elhim podría parecer enorme y unida desde fuera, pero internamente era todo menos sólida. Cada facción secundaria luchaba por el puesto más alto, y en su vida anterior fue exactamente esa contradicción la que finalmente desató una guerra civil masiva. Así que en esta vida, si Aster quería cambiar el trágico futuro que le esperaba a su padre, necesitaba averiguar aquí mismo quién era un enemigo y quién podría convertirse en un aliado. No importa cuán grande fuera el riesgo, aún así valdría la pena. Después de un largo silencio, Sinis finalmente habló. «Niño, ¿de verdad crees que vales tanto? Las 7 alas demoníacas solo existen en la leyenda. Nadie puede probar que el tótem de las 7 alas en tu cuerpo es realmente verdadero». Aster no retrocedió ni un ápice. «Y si creen que es falso, ejecútenme ahora mismo. Pero si lo hacen, esta familia desechará personalmente a una futura potencia lo suficientemente fuerte como para aplastar todo a su paso. Y si de alguna manera sobrevivo, entonces tarde o temprano, estallará una verdadera guerra entre ustedes y yo». Tras decir eso, Aster fijó su mirada en Sinis sin pestañear porque cada palabra que acababa de pronunciar era un cebo para pescar al anciano. Y si se equivocaba en el más mínimo cálculo, tanto él como su familia adoptiva podrían ser ejecutados en el acto. Justo entonces, el conde Mes, uno de los señores de las familias secundarias, se puso de pie. Entonces, ¿por qué no dejar que este niño se someta a una prueba? ¿No están todos ansiosos por presenciar el verdadero poder de las 7 alas demoníacas con sus propios ojos? Si la familia Elheim es realmente la más fuerte del continente, entonces seguramente tienen al menos un lugar adecuado para una prueba apropiada. Aster comprendió de inmediato lo que el conde realmente quería decir, aunque Mes lo estaba presentando como un juicio familiar. No había duda de que en realidad le estaba dando a Aster la oportunidad de mostrar el poder de las 7 alas en público y dejar a esos viejos testarudos sin nada que discutir. Al oír eso, Sinis finalmente asintió.
Muy bien, niño. Si de verdad quieres que todos creamos en ti, entonces muéstranos el poder de las 7 alas que puede aplastar todo a su paso. Poco después, llevaron a Aster a una mazmorra sumida en una oscuridad infinita. Este lugar estaba destinado a servir como refugio para la familia en tiempos de crisis, pero ha estado sin uso durante tantos años que finalmente empezamos a criar a una poderosa bestia aquí. Tu prueba es simple, derrótala. Al ver que las cosas llegaban a este punto, padre no pudo evitar murmurar por lo bajo. Te lo dije desde el principio. Pasara lo que pasara, se suponía que debías mantener oculto el secreto de las 7 alas demoníacas. Pero Aster respondió con calma, no puedo ocultarlo para siempre. Y además, ya estaban preparados para actuar en contra de mi familia. Después de oír eso, padre guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló con voz sombría. Pase lo que pase, no bajes la guardia. Debes volver con vida. Al instante siguiente, Aster saltó directamente a la mazmorra con cadenas colgando de él, la espada demoníaca devoradora en su mano. Una vez que entró en las profundidades de la más absoluta oscuridad, condensó magia en sus ojos, para que la negrura no interfiriera con su visión. Pero en el instante en que vio lo que tenía delante, sus pupilas se contrajeron violentamente, porque el heredero candidato de la línea del duque, el mismo a quien Aster había derrotado no hace mucho, ya había sido reducido a alimento para monstruos. Ni siquiera Aster esperaba que la familia Elgin fuera tan despiadada. Nunca había imaginado que incluso un descendiente de sangre directo pudiera acabar así. Tan pronto como sintió la presencia de Aster, el león demoníaco abisal se giró lentamente para encararlo. Con sus instintos terriblemente agudos, sintió un poder aterrador oculto dentro de Aster. En el momento en que se fijó en su aura, soltó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre él con una velocidad salvaje. Pero Aster se limitó a desenvainar su espada, convirtiéndose en un rayo de luz carmesí al pasar de largo. Al instante siguiente, esa poderosa bestia no muerta fue cortada en innumerables pedazos. Observando desde fuera, todos los ancianos de la familia sintieron un escalofrío involuntario recorrerles. Todas las personas que habían arrojado a esa mazmorra antes habían sido devoradas sin la más mínima oportunidad de resistirse. Sin embargo, Aster había aplastado a la bestia tan completamente que ni siquiera pareció difícil. Así que este monstruo no era tan fuerte como parecía. Sinceramente, para mí, ni siquiera daba tanto miedo como la hermana Kudo. Pero justo en ese momento, Aster sintió de repente una retorcida oleada de magia viniendo de detrás de él. En el instante en que se giró, sus pupilas se contrajeron bruscamente porque la bestia que acababa de despedazar se estaba recomponiendo de nuevo. Solo eso demostraba sin lugar a dudas que esta cosa era una verdadera criatura no muerta. Al ver eso, el rostro de padre cambió al instante. ¿Por qué la casa principal crearía algo tan aterrador? Incluso con las 7 alas demoníacas, puede que Aster no sea capaz de lidiar con un monstruo como este. Pero la sonrisa en el rostro del anciano Sinis solo se volvió más fría. Cuando la encontramos por primera vez, también pensamos que era solo una bestia ordinaria. Pero sin importar cuántos métodos usáramos para matarla, se regeneraba en un instante. Así que al final la convertimos en la herramienta perfecta para probar el poder. Los jefes de las familias secundarias cercanas parecían todos sombríos. A sus ojos, este era un enemigo que simplemente no podía ser derrotado. Ni siquiera personas tan poderosas como ellos tenían una respuesta real para una criatura no muerta, y mucho menos un chico tan joven. Uno de ellos no pudo evitar alzar la voz. «Anciano, ¿de verdad vas a dejar que muera para nada?» Posee las legendarias 7 alas demoníacas, pero Sinis no mostró ninguna intención de detener la prueba. Si realmente es engullido por esa bestia, entonces todo lo que demostrará es que sus 7 alas demoníacas no son más que un título vacío. Además, incluso si muere, todavía puedo convertirlo en una criatura no muerta. Eso solo lo haría más fácil de controlar. El conde Mes, el que había defendido públicamente a Aster antes, solo pudo tensarse y empezar a sudar frío, pero ni siquiera él tenía autoridad para interferir en la prueba. Todo lo que podía hacer era rezar para que Aster sobreviviera a esta crisis. Tras varios intercambios, Aster finalmente comprendió cuán aterradora era realmente la cosa que tenía delante. No importaba cuántas veces la cortara, ninguno de sus ataques causaba un daño duradero. Los no muertos comunes podrían regenerarse, pero no tan rápido. Peor aún, cada vez que se regeneraba, su aura se hacía aún más fuerte. Si uno quisiera destruir por completo a una criatura como esta, los dos métodos más comunes eran la luz del sol o la purificación mediante una reliquia sagrada. Y si ninguna de esas condiciones podía cumplirse, entonces la respuesta más inteligente posible en batalla era simple: huir. Pero Aster no tenía derecho a retirarse aquí. Más que eso, solo podía proteger a su familia adoptiva si demostraba el valor del poder de las 7 alas. Con ese pensamiento, Aster desató el poder de las 7 alas y lanzó un tajo, borrando a la bestia no muerta de un golpe abrumador.
La fuerza detrás de ese ataque fue tan monstruosa que casi destruyó la mazmorra supuestamente indestructible. Ante esa visión, todos los ancianos presentes se quedaron sin palabras. Algunos de ellos incluso se desplomaron en el suelo en el acto. ¿Así que este es el poder de las 7 alas? Esto es más que aterrador. Pero en los ojos de Sinis solo había decepción, y de su boca salió una sola palabra en voz baja: un desperdicio. Entonces, al segundo siguiente, una enorme garra de bestia surgió repentinamente del humo y se estrelló contra Aster. Esa fuerza aterradora lo aplastó contra el suelo tan completamente que no podía moverse en absoluto. En el instante en que Padre vio la vida de Aster en verdadero peligro, no pudo soportarlo más y casi se precipitó a la mazmorra por puro instinto. Pero el conde Mes lo detuvo con un grito agudo. «Si saltas para salvarlo ahora mismo, solo conseguirás que lo maten». Al oír eso, Padre exigió fríamente: «¿Me estás diciendo que me quede aquí y vea a esa bestia devorarlo vivo?» Pero el conde Mes explicó de inmediato: «Estás demasiado alterado como padre para verlo con claridad. Ese niño no ha mostrado ni un rastro de desesperación, lo que significa que obviamente todavía se está guardando su verdadero as en la manga». Y en ese mismo momento, una fría sonrisa se dibujó lentamente en la comisura de los labios de Aster, porque la razón por la que se había mantenido pareciendo débil hasta ahora era precisamente para este momento. Al segundo siguiente, Aster comenzó a verter magia en la espada demoníaca devoradora como un loco. La hoja formada por magia condensada atravesó instantáneamente a la bestia no muerta. Pero Aster no tenía intención de detenerse ahí. En lugar de eso, forzó aún más magia en la espada con una ferocidad aún mayor. Muy pronto, el aterrador poder que surgía de la hoja destrozó por completo a la bestia no muerta hasta hacerla desaparecer. Al ver esa escena, la expresión de Padre cambió de inmediato porque esa era la misma técnica de espada que él mismo le había enseñado una vez a Aster. Pero en las manos de Aster, el movimiento ya se había transformado. Ya no era solo una cuchilla de magia, sino una tormenta furiosa, como un tornado violento que cortaba todo sin pausa. En poco tiempo, los ancianos que observaban se horrorizaron al darse cuenta de que la propia mazmorra comenzaba a derrumbarse bajo esa fuerza. Sinis todavía parecía exteriormente tranquilo y sereno, pero en el fondo de sus ojos, el deseo y la cautela ya no podían ocultarse. Así que este era el poder de las legendarias 7 alas demoníacas. Una fuerza que se decía estaba por encima incluso de las 6 alas. Realmente era la locura hecha realidad. En poco tiempo, los violentos temblores causados por esa abrumadora magia finalmente comenzaron a desvanecerse. El anciano rubio que se había derrumbado en el suelo antes todavía estaba demasiado conmocionado para recuperarse por completo. Y por un momento, ni siquiera pudo entender lo que acababa de suceder. Pero al segundo siguiente, cuando miró hacia la mazmorra, su expresión se congeló por completo. ¿A dónde fue la criatura no muerta? Incluso Sinis, el anciano que poseía un poder inmenso y se había mantenido tranquilo todo el tiempo, no pudo evitar mostrar un atisbo de sorpresa. Para la mayoría de la gente parecía como si Aster simplemente hubiera creado un vórtice de magia y lo hubiera usado para hacer pedazos a la bestia no muerta. Pero en verdad, eso ni siquiera podía llamarse una técnica. Requería una cantidad monstruosa de poder mágico y algo así solo podía hacerlo alguien que realmente poseyera las 7 alas demoníacas. Entonces Sinis se volvió hacia el padre adoptivo de Aster y dijo lentamente: «Realmente criaste a un completo monstruo», pero su padre adoptivo solo respondió con una sonrisa amarga: «Para ser honesto, incluso yo estoy sorprendido. Nunca imaginé que mi hijo crecería mucho más allá de lo que esperaba». En ese momento el conde Mes intervino y le preguntó directamente a Sinis si la actuación de Aster era suficiente para pasar el llamado juicio. Sinis no discutió. En cambio, lo admitió abiertamente: «Creo que después de presenciar esto con sus propios ojos, nadie aquí volverá a cuestionar la autenticidad de sus 7 alas demoníacas». Después, Sinis llevó a Aster a solas a una habitación separada. Durante su conversación, de repente preguntó si Aster estaría dispuesto a aceptar los derechos de herencia de la casa principal, pero Aster rechazó la oferta sin la menor vacilación y declaró claramente que el único lugar que consideraba su hogar era la familia del vizconde gobernada por su padre. Al oír eso, Sinis primero soltó una leve risa como si se burlara de su humildad. Luego, al instante siguiente, su mirada se volvió fría. «Puedo ver una ambición sin fin en tus ojos. Si no tienes interés en convertirte en el heredero de la línea del duque, entonces la persona a la que realmente apuntas debe ser el propio Roderick. ¿No es así?» Al oír eso, el corazón de Aster se estremeció. No había esperado que este viejo monstruo lo calara tan fácilmente. Por otro lado, tenía sentido. Este era el hombre que se había mantenido como un gobernante oculto de esta familia de linaje demoníaco durante más de un siglo.
Lo que sorprendió aún más a Aster, sin embargo, fue que Cennis no parecía interesado en seguir con el asunto. Al ver eso, Aster no pudo evitar preguntar, ¿no eras tú el que constantemente se preocupaba de que las familias secundarias pudieran amenazar algún día a la casa principal? Cennis respondió con calma, niño, déjame decirte algo, la casa principal tampoco ha estado nunca realmente unida. Ese Roderick es demasiado terco. Si tu existencia puede hacer que se sienta amenazado, entonces eso podría no ser algo malo. Pero si un día tus colmillos se vuelven no solo hacia Roderick, sino hacia toda la casa principal, entonces no me quedaré de brazos cruzados. Incluso después de salir de esa habitación, Aster todavía sentía un escalofrío recorrer su espalda. Ese viejo monstruo escondido detrás de la cortina era demasiado aterrador. Su perspicacia, su mente y su fuerza estaban todas en un nivel muy por encima de los hombres ordinarios. Afortunadamente, al menos por ahora, Cennis no había elegido tratarlo como un enemigo. Tan pronto como Aster salió, su padre se acercó de inmediato y preguntó urgentemente de qué habían hablado los dos. Aster simplemente respondió que el anciano lo había invitado a unirse a la casa principal, pero que ya se había negado. Al oír eso, su padre quedó visiblemente atónito. No importaba cómo lo mirara. Nunca había imaginado que Aster rechazaría una oferta como esa. Después de todo, la brecha entre la familia de un duque y la de un vizconde era inconmensurable. Y solo la línea principal del duque comandaba innumerables familias secundarias bajo ella, convirtiéndola en una de las mayores potencias del mundo. Justo en ese momento, el conde Mes también se acercó. Aster le preguntó directamente por qué había decidido ayudarlo antes. Si Mes no hubiera propuesto la prueba de la mazmorra, Aster podría haber terminado en una situación desesperada. Pero el conde Mes solo le restó importancia como si no significara nada y dijo con una sonrisa, ¿yo? Simplemente no podía soportar ver a esos viejos tontos tratar a un chico con un poco de espíritu como si fuera un criminal. Luego, puso una mano en el hombro de Aster. A partir de hoy, eres el niño de las 7 alas famoso en todo el mundo. A partir de este momento, los jefes de las familias secundarias y los nobles, que ostentan el poder real, tendrán sus ojos fijos en ti. Algunos harán todo lo posible para ganarte. Otros intentarán eliminarte antes de que puedas crecer de verdad. Así que, a partir de este momento, los problemas caerán sobre ti como una marea interminable. Aster se giró para mirarlo y preguntó en un tono serio. Entonces, conde Mes, ¿es usted también una de las personas que me vigilan? Al oír eso, Mes fue visiblemente sorprendido. Claramente no había esperado que Aster fuera tan directo al respecto. Pero luego se hinchó de orgullo y dijo que como uno de los directores de la Academia de Caballeros, naturalmente no deseaba ver morir en vano a un joven talentoso. Mientras decía eso, señaló casualmente a un anciano rubio no muy lejos, dejando en claro que ese hombre era el mismo tipo de persona que él. Después de eso simplemente agitó la mano y se dio la vuelta. Chico, espero verte en nuestra academia. Nos volveremos a ver cuando llegue el momento. Viéndolo irse, Aster no pudo evitar soltar un suspiro silencioso. Ese hombre realmente era el tipo de viejo excéntrico y extraño que nadie podía leer correctamente. En ese momento, padre finalmente le dio una palmada a Aster en el hombro con alivio. Vamos. ¿Volvamos a casa? Tu madre y tus hermanas han estado muy preocupadas por ti. Aster respondió con torpeza. Probablemente debería cambiarme de ropa primero. Si madre me ve cubierto de heridas así, podría desmayarse de la angustia en el acto. Mientras tanto, en otro lugar, un caballero estaba informando a Roderick. El joven Amodalas ha muerto durante la prueba organizada por los ancianos. Pero después de oír la muerte de su hijo, Roderick ni siquiera frunció el ceño. En cambio, preguntó fríamente, «El hijo de mi hermano, el vizconde Hegfrid, también participó en esa prueba, ¿no es así? ¿Qué le pasó después?» Ante eso, el caballero informó cada detalle del incidente de principio a fin. Después de escucharlo todo, Roderick apretó lentamente el puño. Así que realmente es cierto. El poder de las 7 alas demoníacas todavía reside dentro de ese mocoso. Si sigue creciendo a este ritmo, el equilibrio de poder dentro de la familia Elhim finalmente colapsará por completo. Al oír eso, el caballero preguntó en voz baja si debería ser eliminado antes de que eso pudiera suceder. Pero Roderick rechazó inmediatamente la idea. Las 7 alas demoníacas me pertenecerán al final. Hasta entonces, deja que ese pequeño mocoso actúe con arrogancia un poco más. Quiero ver cuánto tiempo puede seguir luchando el que escapó de mis manos en aquel entonces. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 4 años más. Los terrenos de inscripción de la Academia de Caballeros estaban repletos de gente. El instructor a cargo del reclutamiento dijo, llenen primero el formulario de inscripción.
Luego muestren su tótem de alas. No permitimos que la gente sin poder mágico se inscriba en el examen. Pero cuando bajó la vista y vio claramente el formulario de inscripción de Aster, su expresión cambió en el acto porque se dio cuenta de que el joven que estaba ante él venía de Elheim, una de las familias más fuertes del continente. Aster respondió con calma, para evitar causar pánico innecesario. Creo que sería mejor si no revelara mi tótem de alas aquí. Después de todo, su director me invitó personalmente. Pero justo cuando terminó de registrarse, una figura inoportuna tomó la iniciativa de acercársele. El hombre empezó a hablar como si fuera el dueño del lugar. Nunca te he visto por aquí en años anteriores, así que esta debe ser tu primera vez haciendo el examen de ingreso a la Academia de Caballeros. No sé a qué familia noble perteneces, pero esto no es un patio de recreo para mocosos mimados como tú. La Academia de Caballeros es el más alto salón de honor, un lugar al que solo la élite de la élite puede entrar. Los caballeros que salen de este lugar se convierten todos en los guerreros más honrados del reino. Pero a Aster no le molestaba escuchar su grandilocuente discurso. Respondió casualmente, entendido, y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, el hombre lo persiguió de inmediato y siguió divagando. Incluso un caballero poderoso como yo entrena todos los días y ha hecho el examen de ingreso incontables veces, y aún así no he sido aceptado, y llevas una ridícula espada rota colgando de tu cintura. Con solo mirarte me doy cuenta de que eres un aficionado que apenas sabe cómo blandir una espada. Si solo estás aquí para hacer turismo, entonces vete a casa mientras puedas. Los peligros de este examen están mucho más allá de lo que un mocoso noble y mimado como tú podría soportar. Al ver eso, los dos caballeros cercanos se burlaron y murmuraron. Ahí va de nuevo. Cada año se pone en esa actitud de veterano y no para de hablar. Pero esta vez, el tipo con el que se metió no es un don nadie. Ese es el niño de las 7 alas de la familia Elheim. Al oír sus susurros, el caballero mayor parecía completamente confundido. Para un caballero de origen común como él, el nombre de 7 alas nunca había llegado realmente a su mundo. Justo en ese momento, otro grupo de personas caminó directamente hacia Aster, y en el momento en que Aster vio quién los lideraba, su expresión se ensombreció en el acto, porque el que iba al frente no era otro que Gurion, un descendiente directo de la familia Elhiem. ¿Cuánto tiempo sin verte, primo? Desde que nos conocimos en la casa principal, han pasado años desde la última vez que nos cruzamos. Aster respondió secamente. Tu hermano Dallas fue una verdadera lástima, un heredero de sangre directo, y al final, aún así, fue abandonado por los ancianos y entregado como alimento a una bestia. Pero Gurion parecía completamente indiferente y soltó una risa fría. Ese hermano inútil mío era una deshonra para la familia de todos modos. Actuaba con arrogancia y prepotencia solo porque era un año mayor que yo. Sinceramente, después de que murió, me sentí mejor que nunca. No sé si tus 7 alas son reales o no, o qué más estás ocultando. En la finca familiar, nadie se atrevía a ponerte una mano encima por esas 7 alas demoníacas. Pero no te creas demasiado. La gente de la casa principal no es tan débil como crees. A los ojos de los ancianos, puede que seas una futura esperanza para la familia. Pero aquí, nadie te va a proteger. Al oír eso, la gente que observaba solo pudo suspirar para sus adentros. Su suerte era increíblemente mala. De todos los que hacían este examen de ingreso, 2 de ellos tenían que ser de la familia Elhiem. Y entre todos ellos, el caballero mayor de antes era claramente el más nervioso. Miró a Aster con inquietud y preguntó en voz baja. ¿Así que de verdad eres de la familia Elhiem? La conocida como la más fuerte. Al ver eso, Aster simplemente lo admitió abiertamente. Señor, solo llámeme Aster. En poco tiempo todos llegaron a los campos de prueba. Los examinadores que estaban sobre ellos gritaron con ardiente intensidad. La Academia de Caballeros existe para forjar a los caballeros del reino. A partir de este momento están destinados a convertirse en espadas gloriosas que arriesgan sus vidas por el rey. Así que aquí no tenemos uso para la basura. Será mejor que traten el examen de hoy como un verdadero campo de batalla. De lo contrario, los que morirán aquí serán. En ese momento, Aster sintió que todo su cuerpo temblaba ligeramente por sí solo porque finalmente había regresado a este lugar, el camino que conducía a convertirse en un caballero real. Incluso en su vida anterior, después de perder sus alas, nunca se le había dado realmente el derecho de recorrer ese camino. Así que esta vez tenía que superar este lugar, porque dentro de esta academia existía un mundo poderoso que nunca antes había podido tocar en su vida anterior. Y ahora, con las 7 alas demoníacas en su poder, estaba destinado a alcanzar una altura que nadie había alcanzado antes. Y lo que es más importante, el que todavía estaba en la cima de los caballeros reales no era otro que su enemigo, el duque Roderick.
Quédate ahí y espérame, bastardo. Te alcanzaré muy pronto. Pero antes de eso, tengo que pasar este examen de selección. En poco tiempo, los examinadores comenzaron oficialmente la primera ronda de pruebas, y el objetivo de esta ronda era simple: sobrevivir al interminable aluvión de trampas de lanzas que les lanzaban. En el mismo instante en que comenzó la prueba, innumerables personas murieron en el acto. Incluso la mayoría de los que lograron sobrevivir quedaron corriendo en pánico, huyendo en todas direcciones. Solo los veteranos que habían pasado por el examen de ingreso varias veces antes mostraron algo parecido a una respuesta adecuada. Se reunieron de inmediato y trabajaron en sincronía, bloqueando las lanzas que volaban hacia ellos desde todos los lados. Pero cuando los examinadores en las gradas vieron eso, ninguno de ellos parecía ni remotamente satisfecho, porque incluso con esos candidatos experimentados manteniendo la línea, la tasa de supervivencia final de esta ronda probablemente no superaría el 30%. Una respuesta tan superficial como esa alcanzaría su límite muy pronto. Y lo que es más importante, el verdadero propósito de esta ronda nunca había sido ver a la gente correr de un lado a otro esquivando para salvar sus vidas. Lo que realmente querían ver era si alguien podía aplastar todo el desafío de frente con una fuerza abrumadora. En ese momento, el caballero mayor miró a Aster con incredulidad. ¿Qué? ¿Ese idiota está paralizado de miedo? ¿Por qué está ahí parado sin moverse? Gurion, mientras tanto, solo se burló desde un lado. No le habría gustado nada más que ver a Aster acribillado por esas lanzas. Pero justo cuando innumerables lanzas se dirigían hacia la posición de Aster, él simplemente alcanzó lentamente la espada rota en su cintura. En el instante en que Aster desenvainó esa espada, una ola aplastante de magia estalló y barrió el campo. En ese mismo momento, todos los presentes se volvieron hacia él con expresiones de asombro, porque la magia que se derramó de ese único desenvaine de su espada ya había destruido cada lanza lanzada en toda la prueba. Así que este es el examen de ingreso de la Academia de Caballeros. No me parece tan difícil.